Jaime White. Jaime White. Él en un principio no creía, y sin embargo No creía en la Trinidad. En la Trinidad. Y sin embargo, posteriormente él dice, los bautistas y nosotros creemos, lo que nos hace diferentes es la inmortalidad del alma, pero en relación a la Trinidad dice, creemos lo mismo, lo cual no es ningún problema para nosotros. De 1906, que después aparece en el libro Evangelismo 447, y dice lo siguiente: el Espíritu Santo tiene una personalidad, de lo contrario no podía dar testimonio a nuestros espíritus y con nuestros espíritus de que somos hijos de Dios. Debe ser una persona divina, además, porque en caso contrario no podría escudriñar los secretos que están ocultos en la mente de Dios. Hay una cita que la escribió en 1899 y que aparece en Evangelismo 4:47. Necesitamos comprender que el Espíritu Santo, que es una persona, así como Dios es persona, anda en nuestros terrenos. La manera en que los escritos de la hermana White eran publicados fueron por un proceso de verificación. Fueron vistos por personas que entendían bien la gramática. Se verificaba que los puntos y comas se pusieran en el lugar adecuado. Ellos eran bien cuidadosos antes de publicarlo. Ella tiene la siguiente cita: acerca de los testimonios, nada es ignorado. Nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Nada debe hacerse fuera de su tiempo. Algunos asuntos deben ser retenidos porque algunas personas darían un uso impropio a la luz dada. Son esenciales cada jota y cada tilde y deben aparecer en un tiempo oportuno. En lo pasado, los testimonios fueron cuidadosamente preparados antes de que se los enviara para su publicación. Y todavía cada asunto es cuidadosamente estudiado después de ser escrito por primera vez. Vemos entonces que los escritos fueron cuidadosamente verificados antes de ser enviados para la publicación. En cuanto a las compilaciones, ella también nos dejó un consejo. Ella escribió lo siguiente: puedo ver claramente que si cada uno que piensa que está capacitado para escribir libros sigue su imaginación y consigue que se publique su producción insistiendo que ésta sea recomendada por nuestras editoriales, habría mucha cizaña sembrada por doquiera en nuestro mundo. Me escriben muchos de entre nuestro propio pueblo, pidiendo con ferviente determinación el privilegio de usar mis escritos para dar fuerza a ciertos temas que desean presentar a la gente, en forma tal que deje una profunda impresión sobre ella. Es cierto que hay una razón por la cual algunos de estos asuntos deberían ser presentados. Sin embargo, no me atrevería a dar mi aprobación para usar los testimonios en esta forma, o para sancionar la colocación de un asunto que es bueno en sí mismo en la forma en que proponen. Las personas que hacen esas propuestas, hasta donde yo pueda comprender, podrían llevar a cabo de buena manera lo que sugieren por escrito. Sin embargo, no me atrevo a darles la menor licencia para usar mis escritos en la forma en que proponen. Al emprender una tarea tal, hay que tomar en cuenta muchas cosas, pues al usar los testimonios para apoyar algún tema que haya impresionado la mente del autor, las citas pueden dar una impresión diferente de la que darían si fueran leídas en su contexto original.
Vemos entonces que las compilaciones no era algo que ella recomendaba, porque aunque pueda ser con una buena intención hacer un libro exclusivamente para un tema, sacado esa cita fuera de contexto puede darse a entender de otra manera. Hay un libro en que todos conocemos. Ese libro se llama El Evangelismo. Muchos no saben, pero el evangelismo no fue escrito por la hermana White. Fueron un grupo de personas que se juntaron para agarrar citas y hacer el libro El Evangelismo. Este libro es bien peligroso en el sentido de que este libro se usa mucho para poder exponer la Trinidad. Por ejemplo, aquí en esta cita vemos que el subtítulo dice Los dignatarios eternos de la Trinidad. Algunos no saben, pero la hermana White no escribió estos subtítulos. Este libro fue publicado en 1946 y uno de los personajes que fue involucrado con esta publicación fue Leroy Froom. Leroy Froom, él mismo en su libro Movement of Destiny, escribió lo siguiente. Más tarde, cuando me conecté con la asociación ministerial de la Asociación General, investigué mucho en los escritos del Espíritu Profecía sobre este tema y encontré mucho más. Cuando se nos pidió que ayudáramos a compilar el libro Evangelismo, estos y muchos otros consejos se convirtió en una parte vital de ese libro. Entonces vemos que él tomó parte para hacer este libro, el Evangelismo. Y es un libro muy popular, como mencioné, porque de este libro se sacan muchas citas fuera de contexto para apoyar la Trinidad. Leroy Froom no era una persona muy confiable dentro de la iglesia. Él en el año 1955, el 14 de diciembre, escribió una carta a Reuben y él escribió lo siguiente. El doctor B.G. Wilkinson me denunció públicamente en la capilla del Washington Missionary College como el hombre más peligroso de esta denominación. Por eso nosotros debemos de poner atención y escuchar y obedecer los testimonios, de no hacer compilaciones porque citas se sacan fuera de contexto si no son leídos en su contexto original. Algo muy interesante. La hermana White tuvo una visión. En esa visión vio un pueblo que ella conocía. Después vio por segunda vez y vio diferentes características. Quiero leer esa cita. Los conocía bien y me volví para abrir la puerta de la sala para recibirles. Pero decidí mirar de nuevo. La escena cambió. La compañía ahora parecía una procesión de católicos. Uno llevaba en su mano una cruz, otro un escapulario, y a medida que se acercaba, el que llevaba el escapulario hizo un círculo alrededor de la casa, repitiendo 3 veces, esta casa está proscripta, sus pertenencias deben ser confiscadas, han hablado contra nuestra santa orden. Me sobrecogió el terror. Atravesé la casa corriendo, salí por la puerta del norte y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales conocía, pero no me atreví a decirles una palabra por miedo a ser traicionada. Traté de encontrar un lugar apartado donde pudiera llorar y orar sin encontrarme con ojos impacientes e inquisitivos. Repetí a menudo, si me dijeran qué he dicho o qué he hecho. Por eso ella vio un grupo de
personas que eran de la iglesia, pero la segunda vez que volteó a ver, ahora en una procesión católica. Por eso debemos de ser nosotros cuidados de leer estos libros que ahora se hacen a menudo con las compilaciones, porque se leen citas fuera de contexto. Y vemos que también se rechazó el consejo de la hermana White de no hacer compilaciones, no hacer libros, aunque por muy buena intención que sean, sacando citas fuera de su contexto. Esto no es nada de sorprendernos de lo que hemos visto, cambios y manipulaciones con sus escritos. A veces se hacen comentarios de sus escritos en la que en realidad ella no escribió. Hay personas que dicen, la hermana White habló en cuanto al libro de Uriah Smith, que estaba equivocada. Una persona me dijo eso. Yo le pedí que me enseñara esa cita y aún sigo esperando. Ella escribió lo siguiente porque aún en su tiempo se torcían lo que ella decía o escribía. Dice lo siguiente: mis palabras se tuercen tanto y se entienden tan mal, que estoy llegando a la conclusión de que el Señor quiere que yo me mantenga al margen de las grandes asambleas y rechace entrevistas privadas. Lo que digo es repetido en una forma tan pervertida que resulta nuevo y extraño para mí. Se mezcla con palabras habladas por hombres que sostienen sus propias teorías. Por eso, como dije, el libro del evangelismo es un peligro leerlo si no se leen las citas en su contexto original. Pero tristemente ese libro es muy popular por aquellos que quieren hablar o apoyar la Trinidad. Muchas personas agarran, por ejemplo, el libro El deseo de toda la gente y lo comparten en medios de comunicaciones y sacan solamente una cita. Y hay personas que no quieren ir a su cita original y esa cita que comparten, sacándolo fuera de contexto, lo hacen ver como un apoyo a la Trinidad. Eso hacía también o ocurría en el tiempo de la hermana White. Quiero leer la siguiente cita. Muchos estudian las escrituras con el propósito de demostrar que sus propias ideas son correctas. Cambian el significado de la palabra de Dios para acomodarlo a sus propias opiniones. Y así hacen lo mismo con los testimonios que Él envía. Citan media frase dejando fuera la otra mitad que, si se citara, mostraría que su razonamiento es falso. Dios tiene una polémica con los que tergiversan las escrituras, haciéndolas conformar con sus ideas preconcebidas. Por eso es bueno leer las citas en su contexto original. Y tristemente, yo sé que los escritos de la hermana White son traducidos. Algunas veces esos escritos que son traducidos son puestos en compilaciones. Otra cosa que sucedía en el tiempo de la hermana White es que ella tenía sermones así en público y se contrataba un taquígrafo. A pesar de que ella agarrara un taquígrafo o se consiguiera un taquígrafo, ellos no lo publicaban ahí nomás porque había una persona experta escribiendo el sermón. No, ella también esos mismos sermones, ellos los verificaba. Todo lo que ella hacía, tanto escrito o dicho o hecho en sermón, ella los verificaba. Quiero leer una cita en cuanto a eso. Y ahora a todos los que abrigan el deseo de recibir la verdad, os digo, no deis por cierto los informes infundados respecto a lo que la hermana White ha hecho, dicho o escrito. Si deseáis saber lo que el Señor ha revelado por medio de ella, leed sus obras publicadas. Si hubiere algunos puntos de interés con relación a lo que ella no haya escrito, no os apresuréis a percibir e informar algo como si ella lo hubiese dicho. Vemos entonces que su recomendación es leer lo que ella publicaba. Ahora,
otra cita que quiero leer para seguir apoyando lo que ella dice. Volví a leer todo lo que fue copiado para ver si está como debe ser. Leí todo el manuscrito del libro antes de mandarlo al impresor, de manera que usted puede ver que mi tiempo debe estar muy ocupado. Además de escribir, se me pide que hable en las diferentes iglesias y que asista a importantes reuniones. No podría hacer esta obra a menos que el Señor me ayudara. Ahora tenemos prueba de que ella verificaba los sermones escritos por un taquígrafo. En realidad sí. Voy a leer una cita que fue revelado en el año 1976. Es un sermón que ella estaba hablando en cuanto a las lecciones de Romanos 15, que predicó el 20 de octubre de 1906. Y esto se encuentra en Manuscritos Revelados, volumen 7. Esto es lo que se encuentra en ese sermón que fue escrito por un taquígrafo. Aquí es donde entra la obra del Espíritu Santo. Después de tu bautismo, eres bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eres levantado del agua para vivir de ahora en adelante en novedad de vida, para vivir una vida nueva. Naciste para Dios y estás bajo la sanción y el poder de los tres seres más santos del cielo, quienes pueden evitar que caigas. Vemos aquí, ella dice tres seres. La polémica de la Trinidad es que se enseña que hay tres seres, pero los pioneros no creían que habían tres seres. Pero aquí vemos un problema. Vemos que aquí en esta cita que, como dije, fue revelado en 1976, se menciona esas frases, tres seres. Pero este mismo sermón, la sierva de Dios, en la Review and Herald del 13 de diciembre de 1906, ella publicó ese mismo sermón. Y ella dijo lo siguiente: el sábado 20 de octubre por la tarde me sentí impulsado por el Espíritu de Dios a apelar una vez más a nuestros hermanos y hermanas que viven en Oakland, Berkeley, Alameda y San Francisco, para que se eleven noblemente a sus altos privilegios y cumplan el propósito que Dios desea, trabajar a través de ellos. Hablé en la iglesia de Oakland como sigue. Y usted puede leer todo eso que se encuentra en la Review and Herald el 13 de diciembre de 1906 y va a ver que ella, el mismo sermón que escribió el taquígrafo, en esta obra que ella publicó en la Review and Herald, no se encuentran las frases tres seres. Entonces, eso es una prueba de que, aunque el taquígrafo escribía sus sermones, la hermana White verificaba que lo que escribió el taquígrafo estaban correcto. Y aquí es un buen ejemplo de eso. Ahora, muy bien, en cuanto a Mateo 28:19, ella también explica cómo se debe de entender Mateo 28:19. Porque esa misma cita, muchas personas piensan que es una trinidad. Yo creo en esa cita, pero no lo tomo como una enseñanza trinitaria. Mire lo que ella escribió, refiriéndose a Mateo 28:19. Cristo dio a sus seguidores una promesa positiva de que después de su ascensión les enviaría su espíritu. Y pues dijo: y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre. Aquí note, muy importante, ella dice un Dios personal. Y del Hijo, un príncipe y salvador personal. Y del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo. Si vemos aquí, ella no puso en cuanto al Espíritu Santo como un consolador personal. No puso eso. Pero para el Padre y el Hijo, sí puso que era un Dios personal y un príncipe personal. Y ella habla en cuanto al Espíritu Santo, diciendo lo siguiente: el Espíritu Divino prometido por el Redentor del mundo es la presencia y el poder de Dios.
Otra cita que se trae para hacer ver que la sierva era trinitaria es una cita en la Review and Herald. Contiene las palabras de la doxología que el mismo Jaime White, quien no era trinitario, incorporó en los primeros libros de himnario o los primeros himnarios. Ese himno, que es bien conocida, en inglés se llama Praise God, from whom all blessings flow, o en español nosotros los conocemos como A Dios el Padre Celestial. Ese era un himno muy reconocido por Jaime White. Ella escribió esto en la Review and Herald, lo quiero leer. Traigan al Señor alegres ofrendas voluntarias. Consagrémosle todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y entonces que todos nos unamos para entonar las canciones. Y ella después cita ese himno de doxología, que en inglés se llama Praise God, from whom all blessings flow. Ese mismo himno, Jaime White, en el año 1849, en el primer libro de himnario, él incorporó ese mismo himno o doxología. Y nosotros sabemos que Jaime White no era trinitario. Él rechazaba la Trinidad. Y estos fueron en los principios, mire, 1849. Y él incorporó ese mismo himno que la hermana White menciona en la Review and Herald, pero sabemos que Jaime White no era trinitario y lo cantaba muy a gusto. Porque él entendía que el Espíritu era tanto del Padre y del Hijo. Él no tenía ningún problema en entonar esa doxología, ni la hermana White. Así que no es una prueba de que este himno que fue cantado por antitrinitarios no es una prueba de que ella es trinitaria, porque otros pioneros antitrinitarios entonaban este himno. Ahora, espero que esto nos ayude de que debemos de leer sus citas en su contexto original y no dar como prueba a citas fuera de su contexto. Y ser cuidadosos en leer citas que son compilaciones de la que los publicadores han hecho. Y quiero repetir que son compilaciones hechas rechazando los consejos de la sierva de Dios. Ella dice esto: habrá quienes una vez estuvieron unidos con nosotros en la fe, que buscarán nuevas y extrañas doctrinas, algo extraordinario y sensacional que presentar a la gente. Introducirán todos los sofismas imaginables y los presentarán como provenientes de la señora de White, para que engañen a las almas. Así que escuchemos lo que dice el Espíritu de Dios a las iglesias y pongamos cuidado. Por ejemplo, el libro del evangelismo, nuevamente lo quiero mencionar. No tomemos ese libro y pensemos que fue un libro escrito por la hermana White, donde hoy muchos trinitarios usan ese libro para apoyar la Trinidad.